Bueno chicos, buenas tardes. Vamos a hacer de esta manera el repaso de lo que les había pedido. Como diagnóstico, claramente las evaluaciones quedan suspendidas. En realidad ya les había tomado la mayoría, pero no se preocupen aquellos a los que no les tomé porque, bueno, nos vamos a manejar de otra manera. Les recuerdo que lo que yo necesito que ustedes refresquen para este tercer año, este es el cuadernillo del año pasado, era, en primer lugar, lo que es la definición de proceso de producción. ¿Sí? La definición de proceso de producción, recuerden que es un conjunto de fases o etapas organizadas mediante las cuales transformamos las características de la materia prima o insumo para obtener un producto o servicio final. Ustedes tenían esta imagen el año pasado, ¿sí? Que era de cuando se convertía en el vivero la semilla o la ramita del árbol para reproducirlo y hacía todo el proceso hasta ser finalmente un lápiz. En el cuadernillo de este año yo he agregado algunos ejemplos nuevos, este también, el de hacer una torta, ustedes ya lo habían visto. Como por ejemplo el de cómo obtenemos la leche, ¿sí? Muestra justamente el proceso de producción de cómo se obtiene la leche. Recuerden que cualquier fabricación de cualquier objeto que ustedes conocen lleva un proceso de producción. Después les había pedido que recordaran los tipos de procesos de producción. Producción por proyecto, se tarda mucho en hacerlo, fabricarlo. Recuerden, sí, que eran astilleros, puentes, hospitales, túneles o el ejemplo que yo les daba de aquí de nuestra ciudad, el Parque La Pedrera, porque todos los recursos de esa empresa están abocados a ese solo proyecto que es muy grande. Producción por tareas o artesanal. Cada producto comparte recursos de las operaciones con muchos otros, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, si yo tengo un serrucho, en el caso de acá de los carpinteros, el carpintero no tiene un serrucho para cada proyecto, sino que utiliza, o para cada producción, mejor dicho, sino que utiliza el mismo serrucho para todas sus producciones y para todas sus tareas. Creo haberles dado el ejemplo de la cartuchera. Ustedes no tienen una cartuchera para cada materia, sino que usan la misma cartuchera para todas las materias. Producción por lote, pequeña cantidad de productos idénticos, ¿sí? Una panadería, una roticería, generalmente se usan patrones o plantillas como muestra la imagen. En general son una pequeña cantidad, por ejemplo, de la panadería de bizcochitos, otra pequeña cantidad de facturas, otra pequeña cantidad de pan, bien, y cada una de esas pequeñas cantidades se llaman lotes. Producción en masa, producción de bienes en gran volumen y con relativamente poca variedad. ¿Qué significa? Cuando, por ejemplo, en una empresa donde se fabrican vehículos, el chasis de estos vehículos puede que sea el mismo para todos, ¿sí? El mismo chasis. Sin embargo, en las etapas finales de la producción se les ponen tapizados diferentes, colores diferentes o ruedas diferentes, pero el chasis, ¿sí? La carcasa, la parte de adentro del auto, la parte de la chapa de adentro del auto es igual para todas. Lo que cambia es la estética, ¿bien? Agregando parte del contenido que sigue. Y producción continua, como el ejemplo clásico que tiene la imagen, la Coca-Cola, se utiliza toda la fábrica o toda la empresa para un solo producto o generalmente un solo producto y se produce las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no para nunca ese tipo de producción. ¿Bien? Habíamos hablado del taylorismo, fordismo y toyotismo. Recuerden que el taylorismo lo que hizo, dentro de varias otras cosas más, es aplicar la división del trabajo, ¿sí? Además de, como siempre les dije yo, de ubicar las máquinas de manera tal que no se perdiera tiempo cruzándose y hubiera riesgo de que los obreros se accidentaran o se cayeran, etc. También aplicó la división del trabajo. Y en esta imagen se muestra, ¿sí?, cómo
una persona que realizó las 5 fases necesarias en la fabricación de un producto solo puede fabricar una unidad de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Y sin embargo, cuando hay 5 personas y cada una de ellas especializadas en una fase de fabricación, fabrica 10 unidades en el mismo tiempo. O sea, una sola persona fabrica uno de las 9 a las 5 y 5 personas fabrican 10 de las 9 a las 5. Entonces, claramente esta imagen lo que nos demuestra es que la división del trabajo siempre es mejor, siempre y cuando, por supuesto, todos los involucrados cumplan con su parte. El Fordismo lo que hizo, recuerden, que tomó lo del Taylorismo y agregó lo que se llama la línea de montaje, ¿sí? O cadena de ensamblaje, que es, en esta imagen, está representada, allí donde ustedes ven que se mueve el cursor, está representada, ¿sí? Con los puestos de trabajo ubicados alrededor. En esta imagen, que también trata de autos, ustedes pueden, claramente ustedes saben que Henry Ford fue el creador de la empresa Ford de autos. Entonces, los autos acá no van apoyados, sino que van colgados, no necesariamente la línea de montaje o cadena de ensamblaje que van apoyados, y a medida que van pasando por diferentes sectores, los robots industriales les van poniendo la puerta, poniendo una cosa, poniendo otra, ¿bien? Esa es una de las propiedades que agregó el Fordismo a lo que es la producción. Y el toyotismo, en lugar de enfocarse en la producción en sí, se enfocó en tener felices a sus operarios. Lo que hizo Taiichi Ohno, que es un ingeniero industrial japonés, que fue el que creó el toyotismo, es focalizarse en tener trabajadores contentos. Entonces, cuando yo tengo a mis trabajadores contentos, no necesito preocuparme por la producción porque los mismos trabajadores se van a ocupar de la producción. Entonces, ¿cuáles eran algunos de los puntos más característicos del modelo toyotista? Trabajadores polifuncionales, es decir, que supieran hacer diferentes cosas, darles empleo vitalicio y aumentos salariales para que la gente estuviera contenta con su salario y supiera que no lo iban a perder al trabajo. Y lo más importante de todo hasta el día de hoy, que es el justo tiempo y justo lo necesario, es decir, producir. Si yo fuera de una empresa toyotista y les digo que mañana les tenemos 100 camionetas, mañana les tenemos 100 camionetas. Justo lo necesario, es decir, 100, y justo a tiempo, es decir, la fecha en la que se prometió, ¿sí? Después vamos a pasar ahora lo que era el segundo trimestre, boceto y borrador. Bien, acá recuerden las imágenes. Este primer foco vendría a ser el boceto borrador, un esquema de lápiz a mano alzada, sin regla, sin escuadra, sin ningún elemento, sin seguir ninguna norma. Bien, y el final sería el dibujo técnico, donde se siguen determinadas normas, se utilizan objetos como la regla, el compás, la escuadra y otros objetos más. Y además se colocan las medidas, ángulos y otras características del producto. Bien. Cotas y escalas. Bien, esto ustedes no lo tenían en el cuadernillo el año pasado, yo lo he agregado a este cuadernillo nuevo, pero es básicamente lo mismo. Las cotas son las formas de representar las medidas exactas en cada una de las partes de un objeto diseñado. Son las líneas auxiliares, ¿sí?, sobre las que yo escribo la medida del objeto. Bien. Y las escalas son las proporciones de los objetos. Bien, es decir, que en la escala, yo, por ejemplo, puedo dibujar un colectivo real en una hoja. Yo necesito saber las medidas del objeto real, dividirlo por el número de la escala y allí obtengo una medida que, por ejemplo, me entre en mi cuaderno. Yo puedo hacer escala para arriba o puedo hacer escala para abajo. Bien. Después
les había pedido sobre estética y ergonomía. Bien, la estética alude al aspecto exterior, como por ejemplo vemos acá en los mouse, ¿sí? Que todos tienen formas muy diferentes, algunos muy raras, otras muy simples, ¿bien? Y tiene que ver con el atractivo visual. Y la ergonomía tiene que ver con la comodidad de ese objeto. Por ejemplo, este mouse dice no ergonómico porque estéticamente está bárbaro, llama mucho la atención, pero tener la mano arriba de ese mouse todo el día probablemente no es ergonómico y es muy incómodo. Bien, entonces la estética tiene que ver con la belleza, lo exterior, el aspecto exterior, el atractivo visual, y la ergonomía con la comodidad. Algo puede ser ergonómico y puede no ser bello, y algo puede ser bello y puede no ser ergonómico. Luego pasamos ya al tercer trimestre a los conceptos básicos de la transmisión de la información a distancia. Habíamos visto el emisor, el receptor, emisor, persona que transmite algo, en este caso estaría siendo yo, y ustedes serían los receptores, los que reciben el mensaje. El canal, en este caso, sería la computadora, el celular, bien a través de internet, en este caso porque no estamos presencialmente, ¿sí? El código, en este caso, además de que hablamos el mismo código lingüístico, o sea, la misma lengua, bien, también estamos hablando de un código digital, porque si ustedes no supieran cómo manejar la computadora, cómo manejar WhatsApp y demás, no lo podrían hacer. Y el contexto, bien, podríamos hablar de varios tipos de contexto. Acá dice relación que se establece entre las palabras de un mensaje que nos aclaren y facilitan la comprensión que se quiera explicar. Yo estoy usando el contexto del cuadernillo para explicarles de qué se trata todo esto, para que recuerden los contenidos del año pasado, pero además, más para afuera, estamos transitando un contexto muy difícil, que es esto del aislamiento por el coronavirus. Entonces, por ese contexto mayor es que nosotros estamos dando la clase en este contexto virtual. ¿Se entiende? Bueno, ahí me voy a contestar, sí, profe, como sé hacer en clase que me contesto sola. Bueno, seguimos por este cuadrito. Característica de los distintos tipos de cable. Bien, cable par trenzado, cable coaxial, cable fibra óptica. El más, el más feito, el medio medio y el mejorcito. Bien, tipo de señal, corriente eléctrica. Creo que se escucha uno de mis hijos gritando de fondo, pero bueno. Tipo de señal, corriente eléctrica, el coaxial, onda electromagnética. Bien, o sea, estos dos necesitan un cable para trasladarse y el de fibra óptica no necesariamente necesita un cable, pero generalmente se utiliza como para más seguridad. Atenuación e interferencia, acuérdense cuando se disminuía la señal o cuando se cortaba. Obviamente en este va a ser mucho y en este va a ser muy escaso porque es el mejor cable, y en el coaxial generalmente siempre es intermedio. Recuerden que el cable coaxial es el que por el que les llega a ustedes Supercanal, Megacable o el de DirecTV que baja de la antena a la tele. Ancho de banda, claramente el que más va a tener es el mejor cable. El de medio va a tener uno bueno y el peor cable va a tener bajo o intermedio o directamente nada. Costo, bajo, intermedio, alto. Uso, corta distancia dentro de un edificio, adentro de una casa. Medio o larga distancia, ¿sí? De una ciudad a otra, de un barrio a otro, ¿bien? Larga, muy larga distancia, si se da inclusive de un país a otro, ¿bien? Y después, y si mal no recuerdo, por último, a penúltimo, fuentes de energía, ¿bien? La hídrica obtenida de un curso de agua, la eólica del viento, la solar del sol, la geotérmica del interior de la tierra, la marítima del agua de los mares, la de ondas también del agua de los mares, pero de la superficie, ¿bien? La biomasa son residuos, ¿bien? Y las no renovables, carbón, que es un mineral, petróleo, que es una sustancia líquida que se saca también del centro de la Tierra, no tan del centro, pero desde la Tierra,
gas natural, generalmente también está asociado a donde hay un depósito de petróleo, y el uranio, que también es un mineral, un material nuclear que se saca de la Tierra. Bien. Y ahora sí, vamos a ir a la última, que era la definición de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades actuales de la humanidad sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para cubrir sus propias necesidades. Es decir, recuerden, yo tengo el árbol de duraznos, puedo yo ir comer, hacer uso del árbol de durazno, pero tengo que dejarles del fruto también a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, etc. Es decir, yo hago uso del recurso, pero pienso en que también le tengo que dejar de ese recurso a las generaciones futuras. Y eso es algo muy importante, sobre todo hoy en día y con todo lo que está pasando. Tenemos que satisfacer nuestras necesidades, pero pensar también en el otro. Bien, por eso esto mismo del aislamiento. Nosotros podemos tener que ir al kiosco, podemos tener que ir a comprar algo, pero pensar también en cuidarnos nosotros y cuidar al otro. Bien, hacer lo justo y necesario. Entonces, chicos, por el momento solamente eso era lo que quería que tuvieran en claro. Vean este video si es necesario una o dos veces más. No necesitan enviarme ninguna actividad. Recuerden, no necesitan enviarme ninguna actividad. Solamente escríbanme si tienen alguna duda respecto a lo que yo acabo de explicar. ¿Sí? Así que bueno, gracias por haber prestado atención al video. Un abrazo.